¿Alguna vez has pensado que tus logros son solo suerte, que en cualquier momento alguien descubrirá que eres un fraude? Esa sensación de que todo lo que has conseguido es una ilusión, que el reconocimiento que recibes no es merecido, es la voz interior del síndrome del impostor. Si hoy te sientes así, no estás solo, la mayoría de los genios, los directivos y los estudiantes de élite comparten esa misma duda. En los próximos minutos vamos a desentrañar por qué tu cerebro te engaña y, lo más importante, cómo puedes silenciar esa voz que te sabotea. Quédate, porque lo que descubrirás cambiará la manera en que ves tu propio éxito. Soy y aquí hablamos de psicología práctica para la vida real. Hoy vamos a explorar el síndrome del impostor, esa sensación constante de ser un fraude, de que cualquier logro es solo una coincidencia y el miedo a ser descubierto. Estudios de la Universidad de Harvard muestran que alrededor de 70% de profesionales experimentan al menos una vez en su vida esta duda paralizante. En este video vas a entender el origen neurológico y cultural de esa sensación, identificar 3 patrones mentales que la alimentan y aprender 2 técnicas probadas para neutralizarla. Vamos a empezar por el porqué de todo esto. Primero, hablemos del origen. Desde la época de nuestros ancestros, el cerebro humano evolucionó para detectar amenazas y sobrevivir en entornos hostiles. Ese mecanismo de autoprotección nos hacía sobreestimar los peligros y nos mantenía en alerta constante. En la vida moderna, esa misma alerta se dispara ante situaciones sociales, temes no estar a la altura, temes que te descubran. La cultura actual, impulsada por las redes sociales, nos obliga a compararnos constantemente. Cada foto perfecta, cada anuncio de éxito, se convierte en un espejo que refleja nuestras inseguridades. Cuando vemos a otros brillando, nuestro cerebro interpreta esa luz como una señal de que nosotros estamos en la sombra. Además, nuestras experiencias tempranas juegan un papel crucial. Mensajes de «no eres suficiente» o críticas constantes durante la infancia pueden sembrar la semilla de la duda que germina en la adultez. Escucha brevemente a Ana, quien comparte como una frase de su maestro la marcó para siempre: «Si no lo haces perfecto, mejor no lo intentes». Esa simple frase quedó grabada y hoy, cada vez que Ana recibe un reconocimiento, su primera reacción es pensar que fue un error. Si alguna de estas causas te suena familiar, dale like al video, cada pulgar arriba nos ayuda a seguir creando contenido que te empodere. Ahora, pasemos a los patrones mentales que alimentan la farsa. El primero es el filtrado negativo. Cuando algo sale bien, tu mente tiende a enfocarse en el pequeño error y a olvidar el gran acierto. Por ejemplo, recibes un elogio en una presentación y, en vez de celebrar, te quedas atrapado en la palabra que se te escapó. El segundo patrón es la comparación imposible. Medimos nuestro inicio con el pico de éxito de otros, sin considerar que la mayoría muestra solo la parte más brillante de su trayectoria. Mirar el Instagram de un colega y pensar que tu trabajo es basura es una trampa mental que refuerza la sensación de impostor. El tercer patrón es el autoconcepto rígido. Crees que si eres competente, deberías saberlo todo. Cuando no sabes algo, tu respuesta inmediata es «soy un fraude total». Estas 3 distorsiones forman un círculo vicioso que mantiene viva la duda. Cierra los ojos por un momento y recuerda una situación reciente en la que sentiste que no merecías tu reconocimiento. ¿Qué patrón identificas? Escríbelo en los comentarios, me encantaría leer tu experiencia y saber cómo te resuena. Ahora, hablemos de la paradoja que parece contradictoria: el impostor aparece cuando tienes éxito. Cuanto más logras, mayor es la expectativa externa y, por ende, la presión interna. Esa presión crea lo que llamamos el efecto halo inverso: la gente ve tu éxito y espera que siempre estés a la altura, mientras tú temes que cualquier error revele tu supuesta falta de mérito. El miedo al desenmascaramiento se vuelve más intenso porque asocias el éxito con un engaño que pronto será descubierto. Para comprobar si estás atrapado en esa dinámica, responde sinceramente a 3 preguntas. ¿Sientes que tu último logro fue más suerte que talento? ¿Te preocupa que los demás descubran que no sabes tanto como creen? ¿Te cuesta aceptar elogios sin buscar una explicación? Si la mayoría de tus respuestas son sí, estás en la zona del impostor. Este reconocimiento es el primer paso para romper el ciclo. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana. Lo que sigue es una guía práctica que te permitirá transformar esa voz crítica en una aliada. En la siguiente parte vamos a explorar 2 técnicas basadas en la neurociencia y la terapia cognitiva que puedes aplicar hoy mismo para silenciar esa voz interior. No te vayas, que lo mejor está por venir. Ahora vamos a sumergirnos en 2 estrategias que la ciencia ha demostrado que reducen la intensidad del síndrome del impostor y que puedes poner en práctica desde hoy mismo.
La primera se basa en la reprogramación de los patrones de pensamiento que hemos identificado antes, y la segunda aprovecha la fuerza del contacto auténtico con los demás para desactivar la voz crítica interior. Imagina por un momento que cada vez que surge ese pensamiento de «no merezco esto», lo tratas como si fuera una notificación que aparece en la pantalla de tu teléfono. En lugar de dejar que la notificación se quede sin responder y que el sistema se sobrecargue, la tomas, la lees y decides cuál será la respuesta adecuada. Ese proceso es la esencia de la reestructuración cognitiva, una técnica que proviene de la terapia cognitivo-conductual y que ha sido adaptada por neurociencia para modificar circuitos neuronales asociados al miedo y la autocrítica. El primer paso consiste en externalizar el pensamiento. Cuando sientas que una idea de fraude se cuela en tu mente, escríbela tal cual, sin filtros, en una hoja o en una aplicación de notas. Por ejemplo, podrías anotar: si recibo un elogio, pronto me van a descubrir y todo se vendrá abajo. Es importante que la frase esté tal cual la percibes, porque así el cerebro la reconoce como una pieza concreta que se puede trabajar. Una vez que la tienes frente a ti, el siguiente movimiento es desafiarla con evidencia objetiva. Pregúntate: ¿qué pruebas tengo de que ese miedo es real? Busca datos concretos en tu historial. Si el pensamiento dice que pronto me van a descubrir, revisa los proyectos que has completado, los comentarios positivos que has recibido, los objetivos que has cumplido. Cada uno de esos ítems es una pieza de evidencia que contradice la narrativa del impostor. Anota al margen de la frase original una lista de hechos verificables: entregué el informe antes de la fecha límite, mi jefe me felicitó por la presentación, recibí una retroalimentación positiva del cliente. Verás cómo, al colocar los hechos al lado del temor, la balanza mental comienza a inclinarse hacia la realidad. El tercer componente es reformular la frase en términos más equilibrados y compasivos. En lugar de decir «soy un fraude total», podrías transformar la idea a algo como «he trabajado duro para llegar aquí, y aunque aún estoy aprendiendo, eso es parte del proceso de crecimiento». Esta reformulación no solo suaviza la autocrítica, sino que también activa áreas del cerebro relacionadas con la autorregulación emocional y la empatía hacia uno mismo. Estudios de resonancia magnética funcional muestran que cuando las personas practican la autocompasión, disminuye la actividad de la amígdala, la zona que dispara la respuesta de miedo, y aumenta la actividad del córtex prefrontal, que regula la toma de decisiones y el razonamiento lógico. Para consolidar este hábito, dedica 5 minutos al final de cada día a repasar los pensamientos críticos que surgieron y a aplicar los 3 pasos: externalizar, evidenciar y reformular. Con el tiempo, tu mente empezará a reconocer que esos pensamientos son simplemente datos temporales que pueden ser cuestionados y modificados. No esperes que la transformación sea instantánea, la neuroplasticidad requiere repetición y constancia, pero cada sesión es una inversión que fortalece tu resiliencia mental. Pasemos ahora a la segunda herramienta, la exposición a la vulnerabilidad auténtica. El síndrome del impostor prospera en la sombra del secreto, en la creencia de que debemos ocultar nuestras dudas para no ser descubiertos. Cuando compartimos nuestras inseguridades con personas de confianza, desactivamos ese circuito de aislamiento y permitimos que el cerebro reciba señales de apoyo social, que son potentes moduladores de la respuesta al estrés. El proceso comienza identificando a 1 o 2 personas en tu entorno que consideres seguras y empáticas. Puede ser un colega cercano, un mentor, un amigo de la infancia o incluso un familiar que siempre ha mostrado interés genuino por tus proyectos. El objetivo no es buscar consuelo pasivo, sino crear un espacio de intercambio donde puedas expresar tu sensación de impostor sin temor a ser juzgado. Puedes iniciar la conversación con una frase sencilla como: quiero compartir algo que me ha estado molestando últimamente, a veces siento que mis logros son más suerte que mérito. Al articularlo en voz alta, ya estás rompiendo la barrera del silencio interno. Escuchar la respuesta de la otra persona es crucial. La mayoría de las veces, la retroalimentación que recibes será un espejo que refleja la realidad objetiva: yo veo todo el esfuerzo que pones, y los resultados hablan por sí mismos. Ese espejo actúa como una señal de validación que contrarresta la distorsión cognitiva. Además, al observar que otras personas también han experimentado dudas similares, te das cuenta de que la vulnerabilidad es una experiencia compartida y no una señal de incapacidad. Esta normalización reduce la carga emocional y permite que el cerebro reduzca la respuesta de alerta que mantenía activada la sensación de fraude. Un ejercicio práctico que puedes probar es la llamada ciclo de vulnerabilidad. Cada semana, elige un momento para compartir una inseguridad relacionada con tu desempeño con tu aliado de confianza. Después de la conversación, dedica unos minutos a reflexionar sobre cómo te sentiste antes, durante y después del intercambio. Anota en un diario los cambios emocionales que percibiste.
Con el tiempo, notarás que la ansiedad inicial disminuye y que la sensación de estar solo en esa lucha se disuelve. Otra variante de esta práctica es un grupo pequeño de apoyo, como una comunidad de profesionales que se reúnen mensualmente para discutir sus desafíos. En ese entorno, cada participante tiene la oportunidad de exponer una experiencia de impostor y recibir retroalimentación colectiva. La dinámica grupal amplifica la sensación de pertenencia y refuerza la idea de que los logros son fruto de un esfuerzo conjunto, no de una suerte aislada. La neurociencia ha demostrado que los circuitos de recompensa se activan cuando percibimos que somos parte de un grupo que nos valora, lo que a su vez disminuye la actividad de la zona de alerta del cerebro. Ahora que conoces estas dos estrategias, es importante entender cómo integrarlas en una rutina sostenible. Imagina que tu día comienza con una breve sesión de respiración consciente, seguida de la revisión de los pensamientos críticos del día anterior y la aplicación del método de reestructuración cognitiva. A media mañana, aprovechas una pausa para compartir una breve vulnerabilidad con tu colega de confianza, tal vez durante el café. Al cerrar la jornada, dedicas unos minutos a registrar en tu diario los avances y los sentimientos emergentes, consolidando tanto la evidencia objetiva como el apoyo social que has recibido. Esa combinación de trabajo interno y externo crea un círculo virtuoso donde la autocrítica se debilita y la confianza se fortalece. Si en algún momento sientes que el proceso se vuelve abrumador, recuerda que la práctica no busca la perfección, sino el progreso gradual. Cada pensamiento cuestionado, cada conversación honesta, es un ladrillo que construye una base más sólida para tu autoestima. Permítete celebrar los pequeños hitos, la primera vez que logras identificar un pensamiento de impostor y lo reformulas, la primera conversación en la que compartes una duda y recibes una respuesta empática, la primera semana en la que notas una reducción en la intensidad de la ansiedad antes de una presentación. Estas celebraciones refuerzan la neuroplasticidad positiva y hacen que tu cerebro se acostumbre a la nueva narrativa de competencia y pertenencia. Antes de cerrar, quiero invitarte a que tomes un momento para reflexionar sobre lo que hemos explorado. Piensa en una situación reciente en la que sentiste que estabas a punto de ser descubierto como un fraude. ¿Qué patrón mental estaba alimentando esa sensación? ¿Cómo podrías aplicar la técnica de reestructuración cognitiva para desafiar ese pensamiento? ¿Con quién podrías compartir esa vulnerabilidad para recibir apoyo? Escribe tus respuestas en los comentarios, me encantaría leer tus experiencias y aprender de ellas, ya que cada historia aporta una pieza al rompecabezas colectivo del síndrome del impostor. Si este contenido ha resonado contigo y sientes que te está ayudando a ganar claridad, te agradezco que le des un pulgar arriba. Cada señal de que el vídeo está siendo útil nos motiva a seguir creando material que aporte valor real a tu vida. También te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones, porque en los próximos episodios profundizaremos en otras herramientas psicológicas que complementan lo que hemos visto hoy, como la visualización de metas con enfoque de crecimiento y la práctica de la gratitud estructurada. Tu participación es fundamental para que la comunidad siga creciendo y para que juntos podamos desmontar esas creencias limitantes que nos impiden brillar con todo nuestro potencial. Recuerda que el hecho de reconocer que experimentas el síndrome del impostor ya es una señal de fortaleza. La mayoría de los grandes líderes y creadores han pasado por ese mismo proceso antes de alcanzar sus mayores logros. No estás solo en este viaje, y cada paso que das hacia la autocompasión y la apertura auténtica te acerca más a una vida donde el éxito se siente merecido y no como una amenaza latente. Sigue practicando, sé paciente contigo mismo y permite que tu mente se reguire gradualmente, transformando la voz del impostor en una guía que te impulse a crecer en lugar de paralizarte. Gracias por acompañarme en esta reflexión profunda. Nos vemos en el siguiente video, donde exploraremos cómo la visualización de escenarios positivos puede reprogramar tus expectativas y crear una mentalidad de abundancia que refuerce tu confianza. Hasta pronto, y recuerda, tu valor no depende de la percepción de los demás, sino de la convicción interna de que mereces estar donde estás.